Muy bien, buenas noches a todos y bienvenidos. Yo soy Daria Hall. I'm Daria Hall. Yo soy la secretaria de XMind y nosotros vamos a hablar ahora de las personas de color hispanos. Hoy nosotros vamos a enfocar en una cuestión importante, navegando sobre el prejuicio, el prejuicio cultural. Si es su primera vez con nosotros, XMind tiene una alianza con que es una fuente de recursos y defensa sin fines de lucro para los padres y los educadores que quieren mejorar la educación de los niños autistas. Acá está nuestra agenda para esta noche. Yo voy a darle una bienvenida muy rápida a esto. Después yo voy a darle la bienvenida y a la presentación de doctora James. Nosotros después vamos a hablar para preguntas y respuestas y después vamos a ver las diapositivas y el feedback. Algunas cosas que queremos decirles entonces. Una es que nosotros estamos haciendo interpretación simultánea esta noche, que va a ser hecha por la señora Fabricia Ferrari. Muchísimas gracias por estar acá, intérprete. Si ustedes quieren escuchar en español, por favor, deben elegir la botonera que está abajo en el formato de un globo. 2, para nuestra audiencia. Por favor, mantengan atención en lo que está ocurriendo. Mantengan sus micrófonos cerrados. Número 3. Las preguntas son bienvenidas. Nuestra invitada va a hacer su mejor para contestar todas las preguntas, pero por favor, recuerden que cada niño es único. Entonces las respuestas van a ser generalizadas. Por favor, pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo voy a hacer este monitoreo. Y vamos a presentarla a nuestra invitada más tarde en la presentación. Entonces, todo dicho ahora, como algunos de ustedes ya saben, en los últimos años nosotros hemos declarado en nuestro estado que el racismo es una cuestión de salud, una crisis de salud pública. Entonces es importante en primer lugar hacer la defensa, pero también es seguido por la alocación de los recursos y acciones estratégicas como las competencias y entrenamientos culturales importantes para ayudar a mejorar en cómo los servicios son proporcionados en las instituciones para crear un ambiente mejor para todos. Alrededor de 40% del sistema de salud con las medidas de salud entonces son basadas en el color. Este prejuicio quiere decir que estas comunidades pueden tener un momento más difícil al acceder al sistema de salud y también a los tratamientos y los resultados. En Maryland, nosotros tenemos alrededor de 109,000 estudiantes, 12.4% de la población que tiene discapacidad. Y de acuerdo con este mapa, Montgomery County es el mayor condado del estado y tiene el mayor número de estudiantes con discapacidades. Yo creo que esto ha ocurrido desde 2020, 2021 en el año escolar. Estos estudiantes diagnosticados con autismo están en el estado y 40% de ellos son negros o hispanos. Un estudio reciente basado en una investigación sobre autismo ha examinado los datos colectados a través de los Centros de Control de Enfermedad y Prevención y ha encontrado que la mayoría de ellos, en cada 4 niños, tiene esta cuestión. Entonces, aquellos diagnosticados como niños son de color y la cuestión también es que la mayoría de ellos, aparte de ellos, de las disparidades del diagnóstico, las familias de color también experimentan las incompetencias culturales que son proporcionadas a través de un diagnóstico equivocado, las barreras de financiación y transporte que son proporcionadas por el proveedores y también el apoyo para crear una cultura. Y fue creada todo esto apoya la cultura de crear un prejuicio en contra de estos niños. Entonces nosotros ahora vamos a navegar para la liberación de su propia familia. Es el caso de mi propio hijo, que ahora tiene 14 años.
y fue diagnosticado cuando tenía 2 años de edad. Yo he aprendido muy tempranamente como padre y cuidadora cómo defender de la mejor manera y que este es un desafío. Y durante nuestra jornada nosotros hemos tenido momentos de alta, momentos de baja, y yo estoy segura que la mayoría de ustedes conocen muy bien los terapeutas que intentaron tratar o que han tratado a sus hijos. Y aparte de eso, antes de muchas veces la terapia puede haber sonado un poco agresiva porque fue implementada aún mismo antes de conocer a su hijo. Y tuvimos maestros y consejeros que algunas veces no han llevado en consideración las capacidades de nuestros hijos. Entonces el prejuicio fue experimentado de una manera muy suave, con algunas cosas señaladas como el tamaño, relacionado a las situaciones, con cosas que no tienen nada que ver con la cuestión. Entonces es así. Entonces una vez que nosotros que logramos una intervención temprana con un terapeuta, entonces que era conocido como el terapeuta de la comunidad, entonces nosotros supimos en dónde nosotros estábamos, en qué momento, y nosotros vivimos entonces los tipos de cosas que teníamos que pasar. Y estos son los tipos de cosas que normalmente fuerzan a los padres y a los cuidadores de los niños negros y los niños mestizos para que ellos puedan pensar. Entonces, todas estas preguntas que buscan una segunda opinión. Y todo esto, por supuesto, lleva tiempo, recursos y energía mental para hacerla. Entonces, como todos nosotros seguimos con nuestra jornada, nosotros esperamos que esta presentación pueda proporcionarles insights adicionales que pueden ser útiles para ustedes. Yo tengo ahora el placer de presentarla a nuestra invitada, la doctora Joette James. Ella es la directiva certificada y en la práctica de neuropsicóloga con el grupo Sticks Root. Y su área de especialización es el diagnóstico y evaluación neuropsicológica de los niños y adolescentes en el espectro de autismo. Ella ya ha trabajado anteriormente en las instalaciones del Centro Nacional para el Tratamiento de los Niños acá en Washington, y ella también tiene una certificación como una profesora del Departamento de Psiquiatría y Ciencias Comportamentales y Pediátricas en la Universidad George. Ella también fue miembro del equipo médico en el Centro Pediátrico HSC con la rehabilitación de los pacientes ambulatoriales y los pacientes externos en DC. Ella ha finalizado su doctorado también y es miembro de la Escuela de Medicina de Harvard y también del Hospital Infantil de Boston en Illinois. Ella también ha hecho la pasantía como en la escuela médica. Y ella también tiene un doctorado de 2 años en pediatría, en neuropsicología pediátrica.
que también fue hecha en el Hospital Infantil de Washington, D.C. Ella también ha trabajado como una de las directoras de una importante institución, del American Board of Professional Psychology. Y ahora, doctora James, bienvenida. Nosotros estamos muy contentos de tenerla acá con nosotros. Entonces, para poder hablar de este tópico tan importante, yo ahora voy a interrumpir y voy a parar de compartir mi pantalla para poder ceder la palabra a usted. Muchísimas gracias, es un honor y un placer. No hay nada que me guste más que hacer las presentaciones y hablar con las personas con todos los tópicos relacionados a neuropsicología, las condiciones psicológicas, autismo. Yo también he hablado con algunos colegas también del grupo de educación especial. Entonces, desde hace unos años en nuestra presentación nosotros hablamos con esta cuestión del prejuicio racial y parte de mi trabajo es hacer eso. Entonces, realmente yo veo que hay este camino de la escuela. Entonces, parte del trabajo que yo hago en mi práctica privada es evaluar personas que tienen esas condiciones y que desafortunadamente están involucradas en el sistema judiciario, desafortunadamente nuevamente. Entonces nosotros tenemos la cuestión clínica y vemos nuevamente la cuestión forensis. Apenas pensando sobre los problemas, las cuestiones del sistema criminal judicial. Y esto realmente es parte de mi trabajo y lleva tiempo y parte de mi trabajo. Entonces yo estoy realmente muy contenta de estar acá con ustedes. Como ya fue dicho acá, yo voy a hablar un poco de la presentación de lo que fue dicho acá. Entonces voy después a interrumpir para poder escuchar un poco de las preguntas y cuestionamientos que ustedes puedan tener en su mente. Y al final de todo, yo espero que nosotros tengamos tiempo para las preguntas y las discusiones de esta pregunta. La primera cosa que me gustaría mostrar a todos ustedes realmente es una parte de una película que yo he visto y que fue hecha en un momento distinto. Es una parte bastante cortita de una historia de un niño autista o del autismo en una escala más amplia. Y esto realmente está enfocado en la vida de la persona individualmente. Es un hombre llamado Donald Triplett, que aparentemente es la primera persona que había sido formalmente diagnosticado con autismo por el doctor Leon Kenner. Y allá en los años 1900, entonces la primera persona en Estados Unidos que fue diagnosticada con autismo. Entonces este clip que yo voy a mostrar a ustedes tiene muchas cuestiones interesantes relacionadas al prejuicio cultural, y yo espero que esto pueda ayudarlos a ustedes como padres para hacer las preguntas al final. Pero yo realmente recomiendo esta película para ustedes, este documentario para ustedes. Yo estoy enamorada de este documentario, que es realmente muy bueno e importante. Y esto es un documentario, fue muy bien hecho, porque yo creo que esto está hablando de todos los aspectos de pensamiento sobre el espectro de autismo y todas las cuestiones, como ustedes saben, las políticas, las culturas, la raza, cómo todas estas cosas desafortunadamente ocurren, y el tipo de acceso, el tipo de realmente tener
quiere decir una mezcla de todo eso. Entonces esto viene cuando nosotros pensamos en encontrar espacios para las personas con autismo, celebrando las fortalezas y también las áreas de trabajo. Entonces yo creo que realmente una película muy buena. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. En este momento, ella voy a dar el play a eso. Entonces, un momento, por favor, yo voy a hacer eso. Clinicians diagnose kids with autism. In one particular situation, I was watching a clinic in a major metropolitan area, and one of the Black parents was asked about disciplinary practices, and to which she used the word whooping. She explained to the clinician how her child was doing things that had scared her, like climbing into high places and running off. And like if he did that, he would get a whooping, so he would understand not to do them again. And the clinicians became very concerned and they wanted to call Child Protective Services. But the next appointment, we had a white family come in and the child expressed having been hit by their parents in response to being naughty. And the clinicians didn't have the same response to the mother in that situation. In the situation of the white family, the clinicians framed her as being emotionally unavailable and needed help with resources such as respite care, somebody to come in and give her a break and take care of the child while mom caught a break and refreshed herself. And white clinicians looking at a Black mother using the word whooping necessitates a call to Child Protective Services, but a white child expressing having been spanked does not. The framework for doing the autism diagnostic test itself is based on how white people understand behavior and language. And being self-reflexive, I know the things that I'm saying are hard to hear, they're hard to say, they're scary for me too. I take my kid to these clinics and I genuinely appreciate the clinicians. We have to be extremely careful because racism is so quiet and so insidious that we have to be capable of talking about that and being very, very real about the fact that it's happening and we're having these ideas about people who are not like us. All right, so I hope that Muy bien, entonces yo really espero resonated with all of you. It definitely does with me. que todos And I ustedes think it's hayan actually comprendido in esta many película. ways Yo creo que a good realmente overview de of what muchas I'm going to maneras be talking about tonight un because it buen hits on paneo the general sobre lo que like nosotros vamos a hablar esta socialization noche, kind of being the porque only estos one, son los the temas only que one at nosotros the vamos a hablar table. sobre la The socialización. IEP Es or una, y es apenas whatever una que está movement is sobre la happening, mesa, es la issues única that que get to be issues of existe. assessment Y and bias ustedes in saben, assessment, sea lo que access sea el to tipo de reunión appropriate que esté diagnoses ocurriendo, and misdiagnoses, hay implicit bias. algunas These are all cuestiones de things that can evaluación también y happen. hay algunas cuestiones de juicio y And I'm también going to de just quickly acceder go over al ASD diagnostic diagnóstico criteria only because correcto. we have a new diagnostic and O statistical hay manual también un which came out diagnóstico last equivocado year. en este So juicio. you may or may not know that the DSM is what Entonces, we use estos son todos to los as eventos sort que of the nosotros vamos a hablar esta Bible of noche. diagnosis in psychology and psychiatry. And it's Entonces revised yo rápidamente voy periodically a pasar por and el it's in its fifth diagnóstico, el edition criterio right de now. There diagnóstico was de a ASD specific porque text nosotros revision tenemos that was un done manual last year. más So I'm going to nuevo talk, de la there's very little estadística that de la has changed, but evaluación there de are a couple things that have ASD changed. The biggest jump y was que ha actually salido from el año the pasado. DSM Entonces four ustedes text revision to probablemente the no DSM saben que five. When DSM es lo que Asperger's was nosotros removed ahora as a diagnosis and utilizamos. when social and communication Es un tipo difficulties de or challenges Biblia que became nosotros a kind of estamos one utilizando diagnostic para criteria. hacer el They weren't diagnóstico en separated into social psicología, and en communication and psiquiatría restricted interest in repetitive behaviors like it had in the y past. de manera más So there's a little bit of periódica, tweaking that has y esta es happened. una We'll manera talk más briefly about prevalence específica and y es lo que comorbidities, and yo then voy a we'll hablar spend the ahora. bulk of time Y really un poco ha talking about systemic cambiado. racism and cultural Vamos a hacer bias una revisión de in lo que autism. fue hecho el año All pasado. right. So, as I said, there was a little bit of a Entonces tweaking hay that was done muy last year pocas with the cosas que han autism diagnosis, and cambiado, it was pero hay mainly algunas to cosas increase
que sí han cambiado y realmente tenemos que pasar hacia este cambio. Para esta revisión del DSM. Entonces, cuando Asperger fue removido como diagnóstico para autismo y también para las comunicaciones sociales y las cuestiones sociales y las dificultades y los desafíos se volvieron un único diagnóstico, un único criterio de diagnóstico. Que ellos quieren separar entre diagnóstico, comunicación, un interés restrictivo, comportamiento, como ya ha ocurrido en el pasado. Entonces es un poco más difícil lo que nosotros tenemos ahora para poder hablar rápidamente sobre estas cuestiones de las comorbidades. Y también vamos a hablar un poco del racismo sistémico y también del racismo cultural o el sesgo cultural en el autismo. Muy bien. Entonces, como yo les dije, hay algunas dificultades ahora en las definiciones del DSM. Entonces ustedes pueden ver que prácticamente y principalmente esto es para incrementar o aumentar la continuidad y aún sigue teniendo básicamente algunos desafíos del diagnóstico. ¿Qué significan eso para poder hacer los desórdenes de espectro de autismo que tengan un significado y muchas características? Cuando nosotros hablamos de características y de identidad, como todos ustedes saben, y yo enseño a los padres todo el tiempo, los desórdenes de desarrollo que incluyen el autismo, las discapacidades de aprendizaje, los desórdenes del lenguaje, las discapacidades intelectuales, este tipo de diagrama que nosotros vemos. Entonces realmente yo hago algo así y yo siempre les digo, ¿se acuerdan del diagrama? Porque hay muchas cosas que están ocurriendo y debido a todo esto que ocurre continuadamente, hay esfuerzos de investigación para poder comprender todas las capas que están entre cada una de estas cuestiones sobre cómo ellos reaccionan de manera distinta, porque ellos son distintos. Entonces ellos son apenas algunos ejemplos, como ustedes saben. Hay ejemplos que yo siempre menciono de niños que fue diagnosticado con ATDH, pero que también tenía algún tipo de dificultades sociales y que era bastante distinto para los tipos de dificultades que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en alguien que es autista. Entonces, esto fue alguna de las experiencias clínicas en el entrenamiento que nosotros nos recordamos que hacen esta diferenciación. Entonces, lo que ellos hicieron el año pasado fue hacer con que eso estuviese bastante claro y también bastante bien señalado para todo lo que seguía eso. Las dificultades que fueron encontradas fueron las cuestiones de reciprocidad social, la comunicación no verbal y el desarrollo y el mantenimiento de relaciones
todo tenía que estar presente. La manera como el lenguaje era expresado, utilizado antes y después, el tipo de lenguaje que también era utilizado. Entonces, esto es una clarificación. Entonces, nuevamente, hacer un diagnóstico. Una otra diferencia bien suave que nosotros tenemos de las versiones anteriores del DSM para esta es que usted debe ver por lo menos 2 de las siguientes 4 tipos de comportamientos restrictivos, patrones restrictivos o repetitivos para estas actividades de interés. Entonces, por lo menos 2 de ellas deberían ser identificadas o deben ser identificadas cuando nosotros hacemos estos movimientos repetitivos, para observando a ver si ellos no son los mismos, porque normalmente son los mismos. Y también los intereses restrictivos, la insistencia en lo mismo, y usted puede darse cuenta de que quizás el número 4 es uno de los que tiene que ver con la alta sensibilidad o la baja sensibilidad para sensorial para poder hacer este input aparte de este DSM-5. Y esto realmente fue algo que fue añadido al DSM-5 que realmente existe antes del criterio de diagnóstico para el autismo. Pero yo creo que los investigadores parten del principio de las dificultades que ya existen y que ocurren con tanta repetición y con tanta frecuencia en las personas con autismo que necesitan ser parte de este criterio. Y por supuesto, una de las cosas que yo señalo acá, y es un poco difícil, yo creo que todos acá como madres o padres piensan que ellos pueden tener autismo, es que esta es una condición de desarrollo. Entonces los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo inicial. Entonces nosotros debemos poner mucha atención en esto. Entonces es muy difícil para poder hacer este diagnóstico aún en la vida adulta más tarde, porque uno realmente necesita personas para poder hablar sobre el periodo de desarrollo, y esto puede volverse cada vez más y más difícil a medida que se vuelven más y más grandes. Entonces recientemente yo estaba hablando con alguien que era un poquito más grande que yo, pero que había cambiado de trabajos, como ustedes saben, y yo estaba intentando encontrar personas que pudiesen escribir cartas de referencia. Y entonces en algún momento, ustedes saben, cuando las personas realmente no quieren escribir aquellas cartas, entonces esto fue algo muy difícil. Y cuando uno está hablando con una persona, ¿cómo es una persona que está con 55 años? Esto se va volviendo cada vez más difícil. Entonces no es imposible, pero mi desafío personal o prejuicio personal era de mantener siempre el enfoque en la condición de desarrollo de aquella persona. Y algunas veces esto puede ser mascarado. Y esto quiere decir que necesita estar presente en cada uno de los periodos anteriores. Muy bien, entonces ahora algunos hechos rápidos
Nosotros sabemos que la prevalecencia en autismo está aumentando. Yo he hecho esta presentación hace algunos años. Entonces hay una estadística que nos habla de los números que nosotros estamos viendo. Uno en cada 44 niños identificados con ASD en Estados Unidos durante el año de 2018. Esto viene del Centro de Control de Enfermedades para esta red de autismo. Entonces este es el Centro de Control de Enfermedades que hace este monitoreo para el autismo y que hacen este trabajo y basados en estas informaciones. Hay una cuestión bastante grande con la cuestión de discapacidad intelectual. Y nosotros sabemos, y voy a hablar un poco más sobre eso cuando llegamos al prejuicio cultural, de que los niños negros y hispánicos tienen menos probabilidad de ser identificados con un desorden del espectro de autismo. Y muchos de ellos pueden siquiera ser diagnosticados hasta los 4 años o más de 4 años de edad. Entonces, esta es una de las condiciones en donde los niños tienen mucho más probabilidad de ser diagnosticados que las niñas. También nosotros tenemos que parte de esto, algunas veces el desorden puede presentarse de maneras distintas en las niñas, pero hay algunas cuestiones genéticas y otras cuestiones, otros motivos hormonales, por ejemplo, que pueden llevar a mostrar que los niños tienen mucho más desórdenes de desarrollo, no solamente de autismo, si nosotros comparamos a las niñas. Nosotros también sabemos que hay algunos síndromes genéticos también que son asociados al alto riesgo de autismo, incluyendo muchas otras cosas. Y nosotros sabemos de eso por mucho tiempo, no solamente las mutaciones genéticas, pero la parte menor de los casos. Nosotros tenemos esta cuestión del autismo que tienen la tendencia de estar relativamente conscientes de eso. Seguramente es muy bueno saber el riesgo y es por eso que una cita con un neurólogo también es muy importante, porque hay un gran riesgo de un derrame en las personas con autismo. Entonces esta es una condición complicada en donde nosotros vemos realmente un aumento de riesgo de autismo cuando nosotros ya tenemos un niño families y este tipo de algo muy suave, que no necesariamente tenga un diagnóstico de autismo que se extienda a la familia, pero puede tener algún tipo de otro desorden emocional, específicamente desórdenes de ansiedad y depresión. Entonces yo creo que esto quizás en muchos años hasta acá nosotros hemos cambiado de la idea de que
estos desórdenes que nosotros hemos diagnosticado pueden estar un poco más cercanos al tipo de clasificación que nosotros tenemos ahora, entonces, que es básicamente basado en comportamiento. Y este es la comprensión futura sobre cómo nosotros, como la ansiedad, quizás el autismo, puedan tener estos marcadores bastante parecidos. Y si hay algo en el neurosistema, algo que se ha transmitido neurológicamente, pero esto probablemente va a ser un sistema más eficiente que el sistema que nosotros tenemos ahora para hacer estas evaluaciones. Entonces nosotros sabemos que autismo puede estar presente en distintas maneras y como yo les dije, hay muchas cosas que se presentan en la película que he mostrado a ustedes, las actitudes que nosotros vimos en una persona con autismo, otra persona sin autismo, porque usted puede tener una variedad del CI y las comorbidades, de condiciones de comorbidades y las cuestiones de habilidades verbales y las fortalezas. Y esto es una de las cosas que han sido, por lo menos en mi carrera y mi experiencia, una de las condiciones más variables, porque realmente yo siquiera puedo pensar en, aunque sea médicamente hablando, que se presente de una manera tan amplia como el autismo. Entonces esto hace con que uno se desafíe, pero también eso hace con que uno se sienta único y especial en la composición de las fortalezas, de los puntos fuertes y los desafíos. Y como yo le dije, nosotros necesitamos, es muy difícil diagnosticar, este es un adulto y es algo que nosotros probablemente podemos estar en una posición de hacer cada vez más y más para ayudar en el diagnóstico, pero yo creo que esto va a ser mejor comprendido en distintas presentaciones sobre autismo. Y hacer el diagnóstico es algo muy importante. Nosotros debemos pensar en las comorbidades, porque hay comorbidades muy altas con cosas como desórdenes de ansiedad obsesiva, obsesiva compulsiva. Y también realmente nosotros, cuando nosotros intentamos diagnosticar autismo, nosotros estamos hablando sobre tener un equipo de personas expertos, psicólogos, pediatras, que normalmente están trabajando con los niños y que tienen esta área de expertos de estudios. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cuestiones con los pediatras, como ustedes han escuchado en la película que yo les mostré, y aún confiando en los pediatras, nosotros debemos, y ellos necesitan reconocer en la ciencia el autismo. Específicamente en las personas de color, los neurólogos también son personas importantes, como yo les dije, cuando nosotros miramos hacia comorbidades importantes, como otros tipos de desórdenes. Entonces los psiquiatras pueden ser realmente muy importantes cuando ellos están o cuando hay comorbidades del humor como ansiedad o otros tipos de condiciones que son desórdenes emocionales primarias que necesitan ser tratadas y observar aún más el comportamiento y regulaciones.
About Y por 33%. supuesto los patólogos del lenguaje, Thank you very much. About that 3%. Do you mind que son giving me some generalmente reference parte on de that? esto. Entonces, cuando nosotros Sure, hacemos yeah, I mean, las evaluaciones, cuando yo and lo if someone hago, just makes a cuando note, yo hago las I will find evaluaciones, something on that, but it's about 33%. sea In de fact, manera privada o in como fact, parte the del Sticky DSM, Root Group, so the Diagnostic and Statistical esto Manual, normalmente se hecho may con have niños. that Nosotros in buscamos the, because there's a section of hacia the DSM todas after the estas, hacer esta diagnostic evaluación de criteria manera that actually comprensiva y talks about juntar todas estas comorbidity, piezas and I bet you it's in de there. cada And that's uno, because de that's la kind of the evaluación ultimate reference for neuropsicológica, us que as nos va a decir psychologists and mucho sobre psychiatrists. la But I atención, will take a look. el funcionamiento Thank you for that ejecutivo, question. So now I want to y get nos into va a this ayudar a idea of the construir este impact puente of systemic para racism and cultural bias. And we're going to que start with estas referral and personas estén diagnosis, which I think is integradas en el probably, mundo real. the area that you heard in the film that Entonces can yo be most creo que hay mucha frustrating. Just getting that información initial referral CI es and a proper sobre la diagnosis. cajita Why mental. is this Entonces este important? tipo Well, de we cosas que talked about this nosotros miramos before. sobre This just cómo happens on the hablar, slide with la reading función disorder in the motora, middle. todas estas cosas que It están could, juntas. Entonces just realmente es equally muy be importante ASD. tener esta evaluación But we see comprensiva. Estas son incredible algunas de las and medidas que Venn nosotros diagrams here, utilizamos. folks. Nosotros utilizamos otras Incredible medidas overlap específicas para buscar hacia between la emotional comunicación conditions, social, las between dificultades. in what we call Y yo creo neurodevelopmental que una de las disorders. And so preocupaciones getting es it right pensar is sobre really las important. evaluaciones en Because yes, general there's y en los overlap, but días there is iniciales. uniqueness about each of these Nosotros debemos conditions. And you crear want to make sure personas que that no son you're treating the incluidas, right thing personas and that you're negras que addressing no it. son incluidas. As we know that Y Hispanic and entonces yo Latinx creo children que esto are ha cambiado 1.2 times less likely específicamente, to be por diagnosed lo with menos por lo que yo estoy ASD poniendo en than esta white children, lista, and 1.1 en times donde less likely to nosotros be diagnosed tenemos than black children. centenas de And so, estudios there ahora is all kinds of que muestran stigma for distintas this population around poblaciones, pero esto access, siempre fue la manera como issues esto ya around fue en el citizenship, low pasado. Y income, entonces nosotros estamos non-English, siempre, speaking a non-English or tenemos non-native siempre English un speaker. problema y These are potential barriers, evaluaciones que especially están when in that ocurriendo. initial referral in dealing with Entonces tenemos estas pediatrician, cuestiones de and desorden oftentimes, neuropsicológica. Nosotros getting hemos that hablado sobre initial referral is algunas so important because it can lead to neurocomorbilidades a referral antes. to a Tenemos también las specialty cuestiones clinic de la for raza. autism. And Ahora yo that's, voy a hablar sobre justamente without sobre la that, raza, you're kind of sobre stuck. cómo nosotros And definimos you una don't get the raza. access to the kinds Y es muy interesante comprehensive porque evaluations yo that I he just tuve discussed. This is actually esta, referring to a esta particular conferencia de study 12 that was semanas done sobre through razas the Autism Spectrum Disorder hace Clinic, which is a algunos specialty años. clinic at Yo Children's Hospital originalmente where I soy used de to work. Canadá, And what they entonces found was es muy the good interesante news cuando was for nosotros black hacemos children este between tipo the de ages of cursos. 4 Yo and 8, aprendo there muchas really cosas is sobre no statistically significant el racismo difference estructural y as far sistemático as que yo receiving the no autism sabía que diagnosis. And that's existía, an improvement, aún viviendo en because it Estados used to be Unidos por across the mucho board, even tiempo. with young children. Entonces There was cuando nosotros disparity there, pensamos but sobre that has essentially racismo, been eliminated, esto in part realmente es probably una due to construcción early social, intervention ¿correcto? programs, which are identifying Entonces kids es una early. definición que es Unfortunately, utilizada for para black children ser who parte have de esta less basis prominent biológica y autism genética. symptoms Y and who también had es un higher tipo IQs, histórico y they were este less likely to be tipo referred. So children older de than camino age que esto 6 ha recorrido. were less Pero también, likely por to supuesto, nosotros have this sabemos diagnosis. And a if they través de did, las they usually had a investigaciones lower IQ recientes and a lot of que esto es symptoms. realmente una política, una So construcción de why is política that the case? And, I think social this is an area that we're y still que no exploring tiene in basis y many ningún potential tipo de basis etiologies. coherente There may con be la inherent realidad misinterpretation biológica, of behaviors or less aún a través de emphasis esta on some of the cuestión behaviors. There is some research to show that tradicionalmente black parents física, esta falta de are percepción sort of física view que es some of these, compartida what are called con las problematic características behaviors físicas, differently que es nombrada como than do white color parents, de and our tests piel o are cualquier otra predominantly based on característica norms física that que don't ustedes necessarily conocen. include black Entonces el parents. racismo ha So sido we're not basado en el picking up any pasado cultural y differences es on una our cuestión measures. muy And those apócrifa. measures are what are in part used to make Y these yo no diagnoses. sé, It could be yo simply that soy pediatricians muy are not grande, taking muy black vieja families para and their concerns recordarme, pero en seriously. Canadá nosotros And hemos so, aprendido que este tipo de when they go, when someone distinción goes to the pediatrician, rara, like extraña Phil entre pointed out, raza y oh, don't worry, etnicidad, he's a boy, yo he's pensé gonna que esto catch había up, sido don't worry about enseñado it, en even though este she was seeing the things that este Bivoli said. complejo
concepto que incluye lenguaje, origen nacional y tradiciones. Pero la raza es algo biológico, es decir, yo soy vieja, pero no tan vieja. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre, yo me acuerdo haber aprendido esto en la escuela, entonces lo que es completamente equivocado. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre el racismo institucional, nosotros pensamos sobre qué es lo que ha pasado en este nivel específico de estructuras en nuestra sociedad, sea en el sistema judicial, sea en el sistema criminal, o sea en el sistema inmobiliario de viviendas, en donde el sistema educacional también, en donde el racismo ocurre, cómo él puede ocurrir y en dónde y entre estas instituciones. Y básicamente nos lleva a un tratamiento discriminatorio, políticas injustas y oportunidades que no son iguales para todos. Específicamente los impactos basados en raza. Entonces, realmente esta idea de poder adentro de las instituciones que toma ventaja por sobre las personas basadas, como ustedes saben, en la percepción de las características raciales. Y en los ejemplos, por supuesto, son cosas como prácticas de vivienda discriminatoria, el señalar o el rechazar préstamos bancarios para las personas negras, segregación escolar, exclusión de las cuestiones desproporcionales en el sistema criminal, que es algo que yo trato con esto en bases regulares. Y el trabajo que yo hago fuera de mi trabajo clínico. Entonces, el racismo sistémico o el racismo estructural es la manera en la cual estas instituciones se comunican una con la otra desde un punto histórico. Entonces, este es el tipo de donde nosotros tenemos este tipo de estructura y este sistema jerárquico en las instituciones. Y entonces nosotros tenemos acá nuevamente la preferencia de tratamiento, la preferencia de poder para las personas blancas. Es una cuestión también de que sea algo un poco más caro para ellos, presentados a ellos. Esto también ocurre, esta discriminación, con las personas negras, latinos, asiáticos, pacíficos, también los nativos americanos, los que vienen de Arabia. Y también nosotros tenemos acá involucradas otras nacionalidades que son oprimidas. Entonces, es diferente la manera como el sistema se comunica de acuerdo con la raza. Y también como los sistemas hablan con uno de ellos. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros vemos en esta diapositiva, yo creo que muchos han enfocado en el pasado, en el racismo intrapersonal e individual, pero acá nosotros hablamos de un nivel de prejuicio de actitudes y también las acciones entre las personas y grupos de personas. Entonces nosotros vemos cómo asianoamericanos fueron tratados durante la COVID-19, pero nosotros nos olvidamos de este tipo de sistema que nosotros tenemos, que es el mayor sistema y a un nivel institucional.
que está involucrada en estas políticas, realmente involucrada en estas políticas, que es una cosa mucho más difícil de cambiar y mucho más inconsciente. Entonces, ese es el tipo de nivel en donde nosotros debemos pensar ahora cuando hablamos de políticas y prácticas y aún culturalmente lo que es hermoso, que es bonito, que tiene valor. Y por supuesto, la última definición que nosotros tenemos es el prejuicio implícito y esto puede ser uno de los más nocivos de todos ellos porque realmente ellos tienen un efecto y toman las acciones que realmente son inconscientes. Por ejemplo, cosas tradicionales que nosotros pensamos cuando hablamos en cuestión de conciencia, actitudes y creencias. Entonces, este es el tipo de racismo que ayuda y hace con que las personas actúen y está implícito en una manera no consciente y afuera del control de las personas. Yo creo que cuando nosotros hablamos del autismo en el sistema escolar, nosotros tenemos que trabajar con las expectativas que pueden estar allá. Y hay muchas investigaciones que muestran cómo los niños de color son tratados de manera distinta por los maestros y nuevamente no de manera consciente nuevamente, pero las expectativas pueden ser reducidas. Ellos probablemente hablan con ellos de una manera distinta y también los ponen los grados de manera distinta. Entonces, por supuesto, no con ningún tipo de intención, pero esto ocurre. Es un tipo de actitud inconsciente que está fuera de control. Entonces, me gustaría entonces interrumpir acá, porque este fue el punto que nosotros vamos a tomar algunas preguntas. ¿Alguien en el chat quiere hablar sobre esto antes de que yo empiece a hablar sobre las distintas áreas de prejuicio cultural? School to prison pipeline. So it's really a big deal, these disproportionate disciplinary practices, because they variedades y condiciones, porque yo no puedo pensar en nada como eso que se presenta como ampliamente como el autismo lo hace. Entonces, este es un desafío, pero cada una de las personas con autismo es especial en su composición, en todos sus puntos fuertes, fortalezas y desafíos. Y como dije, es algo muy desafiador para diagnosticar en un adulto y realmente es algo que nosotros realmente debemos estar en una posición de hacer uno a uno. Yo creo que nosotros vamos a tener en algunas presentaciones sobre el autismo y hacer el diagnóstico es realmente importante cuando nosotros pensamos sobre eso, porque cuanto más comodidades ellos tienen, ansiedad, otras comorbilidades, otros desórdenes. Entonces nosotros intentamos diagnosticar el autismo y nosotros necesitamos expertos, psicólogos, pediatras, neurólogos, psiquiatras, patólogos del lenguaje, del habla y terapia ocupacional, como nosotros vimos en la película. Especialmente cuando nosotros hablamos, los neurólogos también son muy importantes cuando nosotros miramos hacia las comorbilidades. El psicólogo también son muy importantes para trabajar la ansiedad, el humor y otros tipos de condiciones psicológicas que deben ser tratadas, comportamiento, la regulación y, por supuesto, el patólogo del lenguaje para poder hablar, a ayudar con el habla. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones, o yo cuando ellos son niños, nosotros realmente buscamos hacer esto de una manera bastante comprensiva y juntar todas estas piezas del rompecabezas, porque estas evaluaciones psicológicas hablan mucho de la atención, las funciones ejecutivas para ayudar a las funciones de ellos cuando están solos. Entonces, nosotros juntamos muchas informaciones. Entonces, nosotros debemos poner todas las herramientas en la cajita para poder ayudar y buscamos a cómo hablan y las funciones motoras están todas juntas trabajando. Entonces, es muy importante tener esta evaluación comprensiva. Nosotros utilizamos algunas medidas acá, algunas específicas para
mirar hacia las dificultades de comunicaciones sociales. Yo creo que hay preocupaciones todos. Pensamos sobre las evaluaciones en general y en el comienzo del día. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Esta cuestión de no incluir a las personas de color. Y esto ha cambiado, particularmente cuando nosotros vemos este listado, esta lista que tenemos acá. Entonces, en centenas de años, en distintas poblaciones, pero esta es la manera como esto acostumbraba a ser. Entonces, nosotros hemos hablado sobre esto antes y ahora nosotros vamos a hablar sobre la cuestión de la raza y hablar sobre cómo nosotros definimos una raza. Entonces, es muy interesante porque yo hice este curso de 12 semanas basado en esta cuestión 1-1 hace algunos años en Canadá. Es muy interesante ver este curso típico. Yo he escuchado muchas cosas sobre el racismo sistémico que yo no sabía, siquiera no tenía conocimiento sobre eso. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre raza, es una concepción social, es una definición que acostumbraba a ser parte de esta base genética históricamente hablando. Entonces, por supuesto, nosotros sabemos que es una construcción política y social, no hay ningún tipo de basis de una realidad biológica, aún cuando tradicionalmente y físicamente existen estas características físicas, sean el color de la piel o otra característica, pero el racismo como fue basado en el pasado. Entonces, yo lo que me acuerdo en Canadá, cuando nosotros, cuando había este tipo extraño de distinción entre raza y la persona y este concepto, incluyendo el lenguaje, el origen nacional, pero la raza es biológica. Y yo aún me acuerdo de esto en la escuela, lo que es completamente equivocado. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre racismo institucional, nosotros pensamos sobre lo que ocurre en el nivel específico de instrucciones en nuestra sociedad, en nuestro sistema judiciario, por ejemplo. Nosotros vemos también en la habitación, sistema de habitación y también en los niños, nosotros vemos cómo el racismo puede ocurrir en esto y entre las instituciones para proporcionalmente hacer el liderazgo de este tratamiento. Necesitan políticas, oportunidades para que tengan un impacto específico basado en la raza. Entonces, esta es la idea sobre cómo las instituciones que toman las medidas basadas en la percepción de la raza. Hay ejemplos que nosotros vemos sobre prácticas de habitación discriminatorias, también la distinción de la hipoteca de la casa, las cuestiones desproporcionales en el sistema judiciario criminal, todo basado en raza. Y es esto lo que hago fuera de mi trabajo jurídico. Y también el racismo sistémico o estructural que nosotros tenemos en estas instituciones que se comunican una con la otra desde un punto de vista histórico. Entonces, ahora nosotros tenemos algún tipo de historial, el sistema académico también. Entonces, esto nuevamente es un tratamiento preferencial, privilegiando el color, depender también del calendario, la cuestión y las relaciones tradicionales americanas que tienen el calendario. Estas instituciones entonces se hablan entre ellas. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, yo creo que mucho está enfocado en el pasado, en el racismo interpersonal, individual, las actitudes de perjuicio y las acciones entre las personas o grupos de personas como Ku Klux Klan, como los asiáticos y americanos fueron tratados durante la COVID. Entonces, este es un sistema muy largo y también a un nivel institucional que hacen estas medidas y las leyes que hace con que sea todo mucho más difícil en el contexto.
The articles I've seen have been anecdotal Entonces, este es el reports, tipo just de talking about nivel que particular nosotros debemos pensar sobre cases. las políticas, las prácticas Part y of the aún problem in culturalmente lo general in doing que es research like this hermoso, in the que es criminal justice importante, system que es lo is que that va. it's really a sample Y la problem última and definición, really lo like que es at muy what point in the criminal justice system are you malo, que talking es when folks are el charged and prejuicio arrested implícito. and Entonces charged, or nosotros when they've tenemos been in acá que prison, or if they've been in jail? Are we talking about like este prejuicio psychiatric implícito se refiere a las facilities? actitudes de los It's sort estereotipos of que pueden afectar a la that's the problem. The research comprensión, is la really acción kind o of las all over the place right now, creencias de for lack of a que better word. el racismo So it's really ayuda a hard las to personas pinpoint it. I mean, certainly we know y él that está folks with ASD are muy well implícito y overrepresented. es hecho de una I will manera tell you that inconsciente y the fuera de control. charges Entonces that yo we creo que most commonly en términos see del sistema in the escolar, yo criminal creo justice que las system are expectativas child de porn. los I mean, maestros deben it's estar child allí. porn all day long. Hay That's muchos what we see maestros que most of tienen all. sus niños de For color the reasons I said, it's kind of like a y perfect tratan a storm estos of niños crime. y ellos son tratados diferentemente I've por los also, maestros, nuevamente, no de una manera sometimes consciente, pero assault is ellos another one, and tratan that's de una usually manera related distinta, to ellos someone with pasan an de grado autism a grado spectrum de una manera disorder, distinta. Entonces, nuevamente, este es engaging in inconsciente, pero really está special fuera de interest and control. then being prevented Entonces, from doing that. yo voy a Or some of interrumpir the acá situations, like I told porque you, with like a police este es officer el punto que yo approaching quería someone llegar. with Yo creo que quiero autism and tomar like algunas touching preguntas. them ¿Hay or algo en el getting chat? into their space in ¿Alguien a que way that quiera hablar results sobre estas in cuestiones que nosotros an hemos assault? hablado? Another that we see a ¿O little bit quieren is hablar folks being sobre taken algún advantage tipo of. de So, este perjuicio en in terms distintas of like áreas? Gracias, talked yo aún no into tengo criminal behavior, preguntas acá para nosotros. fraud, like credit card fraud or things like that, where they're not obviously seeing that Una someone else persona is está benefiting pidiendo from que that, or vuelva al is slide using de them as a que patsy. hablaba de But I las would say comorbilidades. child Sí, porn por is the supuesto. biggest one that we see and the most serious. No sé si hay una pregunta específica sobre eso. Your hand was raised. I think you put your hand down. Yes, Muy sorry about bien. that. Okay, go ahead. Yes, ¿Esto I es lo wanted que to thank usted Dr. James quiere for the ver? Bien, presentation perfecto. this evening. But the Yo no question that I had creo was, que esta are lista there any está en correlations with the orden, pero yo classic creo que hay un ASD porcentaje de las diagnosis? personas que tienen And ASD. I was just wondering if there is any comparison between Y developed yo creo que el industrialized próximo de esta countries lista versus third sería world countries, los desórdenes de and ansiedad y how de atención. Esto es lo diagnosis que veo en mi may práctica. change between Alguien ha levantado these la countries. mano. Is it Yo veo de acá. misdiagnosed in third world countries, or is it more on the Silvi. rise in the industrial world? Hola, muchísimas gracias por So esta I think presentación. the Yo le patterns that agradezco we see muchísimo from todo lo que he from visto. Es what I una pregunta understand muy is rápida autism relacionada a is on the estas rise comorbidades. Por everywhere. ejemplo, So not only in yo soy developed originaria countries, del but in África developing Central. countries Yo as tengo well. mis padres. But Nosotros hemos the hablado sobre eso. that we have Si están en el developing espectro, yo aún countries no tengo are really around assessment. mi diagnóstico, Sort of pero developing yo appropriate me assessment tools eduqué de that manera work and autónoma, that pero that are valid and reliable in yo particular no he countries. tenido ningún tipo de ayuda. And Puedo hablar con and aquellos padres que also just very tienen sus hijos en el simple espectro. Una de las issues cosas que yo of veo la having mayoría de las veces es que appropriately cuando trained nosotros personnel tenemos un to niño, por be able ejemplo, que to puede make the hacer diagnosis. I algo, mean, my family is from Jamaica, eh, and my aunt algo sea is developmental que and esté behavioral vinculado al pediatrician there, lenguaje and o she often motor does o she académico. does the Ellos evaluations creen, for bueno, hay autism algún for problema con young este children, diagnóstico porque and este niño puede hacer she's eso y eso. even Entonces, now she's been doing this for ellos 15, sienten 20 que la years, and mayoría de las she's personas que están en el espectro struggling to, tienen o like, I think deberían there's tener el one diagnóstico psychologist, sobre estas for discapacidades. Entonces, lo que me half gustaría the saber es, country. I mean, ¿usted conoce algunos recursos? ¿Cuál es el porcentaje it's de tough, personas que son to diagnosticadas con and autismo so que I think there's a lot of también just tiene issues estas that have to be with comorbilidades just sobre alguna otra very discapacidad? practical, No, making the diagnosis, alrededor de but also just 33% de las having the personas. appropriate instruments. Muchísimas Actually, gracias. there is, interestingly, I'm Esto, planning ¿hay on alguna going to referencia a sobre eso? lecture ¿Podría in a compartir una month, referencia sobre eso? Sí, by por a supuesto. No sé si alguien. neuropsychologist who Yo voy has a an encontrar algo, pero es African alrededor de 33% neuropsychological de las battery personas. that has been developed, and I know En nothing realidad, about zero, and I'm so excited that el he's going to be presenting diagnóstico, on it, and un manual what the contents estadístico of that puede battery are, and tener, kind of how they've been using it, because it's the first that porque hay I've ever una heard of anything like sección that. de This is criterios de through I diagnóstico que think the realmente habla sobre las Massachusetts comorbidades y Psychological está allí Society or qué something like that. porcentaje.
Y porque esta es la última, última referencia que nosotros tenemos en psicología, pero yo voy a echar una mirada y voy a compartir con eso. Muchísimas gracias por esta pregunta. Entonces, ahora yo quiero pasar por esta cuestión del impacto del racismo sistémico y del prejuicio diagnóstico. Nosotros hemos hablado de la referencia diagnóstica, que es un área que ustedes han escuchado en la película, que es el más frustrante, donde nosotros tenemos una indicación inicial. ¿Por qué es importante? Nosotros hemos hablado sobre eso, lo que nosotros vemos en esta diapositiva, donde nosotros tenemos este desorden que es similar con ASD, pero nosotros vemos que nosotros tenemos este diagrama acá, pero es increíble que esto se sobrelleva entre las condiciones emocionales, lo que nosotros llamamos de los desórdenes de desarrollo. Y muy importante porque ya están sobrellevadas la una por la otra, porque hay una cuestión única entre cada una de estas condiciones y nosotros debemos garantizar que usted está tratando la cuestión correcta. Entonces nosotros sabemos que los niños hispánicos, hispanos y latinos, ellos llevan 1.2 veces más para ser diagnosticados con ASD que los niños blancos. Entonces hay todo tipo de estigma para esta población cuando hablamos de acceso. Si ellos no, hay una falta de servicios de salud si no hablan inglés, y hay una conexión inicial con esta referencia también para los pediatras, para que ellos tengan una referencia inicial para este diagnóstico, para esta clínica especial para autismo. Entonces, sin eso, nosotros nos quedamos atrapados y nosotros no tenemos acceso a los tipos de evaluaciones comprensivas que estuve mencionando anteriormente. Entonces, esto también se refiere a un estudio específico que fue hecho en la clínica en un hospital y que lleva un trabajo y ellos han descubierto en esto, y las buenas noticias es que los niños entre la edad, después de la edad de 6 años, ellos tienen una significancia en el diagnóstico y eso es bastante significativo. Y esto es una mejoría porque esto ya era un problema con los niños más jóvenes en donde había una disparidad en eso. Pero este fue esencialmente eliminado con las intervenciones tempranas, con los programas de intervenciones tempranas en donde nosotros tenemos un diagnóstico temprano, en donde nosotros tenemos los síntomas menos prominentes de autismo, que ellos tienen menos chance de poder tratar a estos niños que están sobre la edad de 6 a 8 años para recibir este diagnóstico. Y si ellos lo hicieron, ellos van a tener desarrollar muchas cosas para poder mostrar los síntomas. ¿Por qué esto? Porque yo muestro esto, porque yo sé que este es un área que debe ser explorada. Aún hay muchas potencialidades y la interpretación de los comportamientos y algunos de sus comportamientos y algunos investigadores encontraron eso y ellos vieron eso, estos comportamientos entre colchas problemáticos y los niños negros y los padres aún no fueron probados y ellos son predominantemente adultos, pero no necesariamente son negros. Entonces yo no he tomado ninguna medida de diferencias culturales y estas medidas entonces fueron utilizadas para poder hacer este diagnóstico. Y eso puede ser simplemente algo que los pediatras aún no están llevando a estas familias en serio. Entonces hay algunos objetivos que los pediatras necesitan trabajar. No se preocupen, va a mejorar y todas estas cosas. Entonces también hay estas cuestiones del milenio y las cuestiones económicas también, en donde nosotros tenemos el porcentaje de familias negras, de ASD. Entonces hay muchas cuestiones aún para hacer. Entonces hay muchas razones. Nosotros vamos a hablar un poco más ahora sobre la evaluación ahora. Entonces nosotros siempre tenemos esta referencia
referencia, presentations that people estos want more puntos and de more, but it's also referencia frustrating del on the QI, other yo creo que end es una because cuestión más once problemática cuando once you nosotros deep hablamos de dive into it, you racismo realize like how little sistémico, is también there. los estudios So you have económicos, surface las, data, you know, in terms of todas prevalence. estas You have cuestiones data sociales que related son to llevadas en consideración, entonces ellas overrepresentation realmente of people of deberían ser color llevadas in en cuenta particular para diagnostic hacer categories, esta right? You know, prueba de IDD QI and y como emotional resultado de disabilities. eso, You have, estas prácticas de you know, evaluación han disproportionality cambiado a in lo largo del disciplinary tiempo. practices. Entonces, All las that medidas, stuff. una única medida Yep. We know it all no exists, and we es know the suficiente para numbers, hacer and the apenas numbers frighten us, un right? Because diagnóstico it's two de times as many or QI en 4 times nuestro as many, niño or o niña. but we Entonces esto don't ha have cambiado, esto yet a ahora good es una solid grasp solicitación of para poder trabajar con cuestiones any como la research that adaptación gets into the funcional, etiology. You know, so we porque know los that niños African negros American estaban en el kiddos with programa para poder ASD, identificar esta cuestión with de more la subtle prueba de QI, symptoms and y higher IQs tend not to be desafortunadamente aún ahora diagnosed until after nosotros miramos 6. hacia otras And cosas you de saw that study that I evaluación showed sobre from cómo los Children's niños that están presented all these reasons why that probando might sus be. desafíos de I think that's comunicación en where we're autocuidado. still at. Nosotros We aún don't vemos know all the una reasons, representación like social y what cuando nosotros contributes miramos hacia to eso this finding. nuevamente, We, ¿por qué yes, esto we know está there's ocurriendo? systemic racism, Todos los but tipos de how does that actually happen? Like, perjuicios what's potenciales están the ocurriendo. methodology Entonces by nosotros which, you know, vemos aún these things occur? que I think, you esto know, es un I think when racismo I talked to construido you about it, para Daria, I was like likening nuestros it hijos to, que I just pertenecen finished a que degree son in art history, and afroamericanos it's o kind of, we were hispanos learning about y the ellos no están feminism in art history. bajo And the first representados wave of en las feminism was conclusiones, all por lo about, menos basadas en esta there are all evaluación, these y women who are nosotros no tenemos una incredible artists, investigación. but they weren't Entonces nosotros included in sabemos the que hay canon of art algunos history. They weren't in proveedores que realmente textbooks, that proporcionan no one talked about them. un You would have screening de 1,000 desarrollo en page textbook on español art history, and there wouldn't be a que single woman hace in there, esta even though we knew that investigación there were en women un artists. And that desarrollo first wave was about identifying those apropiado en women, right? So it's español, kind of like the sea same con el thing, pediatra o identifying su prevalence, you know, evaluación y un incidence, et proveedor cetera. final que But the puede second utilizar wave of esta feminism evaluación was about de like manera correcta, utilizar todos los understanding instrumentos de evaluación, how pero this aún happened. teniendo Like todas estas how did we get to a place where las women are herramientas not correctas. included, right? Like what No were the solamente mechanisms, la cuestión patriarchal lingüística, pero mechanisms, social y cultural misogyny? también puede ser How did it problemática. work? Nosotros hemos And then we visto started distintos talking about números things de like the male gaze, and hispanos que han started hablado breaking down why this que sus happened. And proveedores then no the los third escuchan, wave que of no han feminism proporcionado la información included correcta. women of Entonces hay color, muchos because the problemas first and second relacionados waves sobre didn't. cómo estas They were all evaluaciones white women, ocurren y la right? So I calidad de think las we're still in evaluaciones. we're in that Ahora space nosotros after, vamos a hablar yep, rápidamente de definitely las identified clasificaciones de that there's a problem diagnóstico, and this is qué what es that lo que problem ocurre looks en like, but esta like área. Es un we're not at the perjuicio point where we know cultural really y the su impacto. mechanisms yet. Entonces nosotros hicimos investigaciones acá que muestran de manera muy clara la Thank you. desproporcionalidad Thank you en for el addressing sistema de that. educación Any especial para other los estudiantes questions from negros our y los participants? estudiantes hispanos que no tienen la facilidad de ser diagnosticados y que aún ocurre en el sistema en general, pero específicamente en los servicios, Okay, Dr. en James, las cuestiones anything else you would like emocionales y to en las wrap up with discapacidades before we go through emocionales. the Entonces next nosotros vemos slides? Can you hear estos me? objetivos Oh, que wait, están en esta yes. categoría Okay, específica para I el raised, this is perjuicio Samaya. I social. raised my hand, but Samaya. I can't Oh, see it. hello. My apologies. Nuevamente, los I know estudios there's a lot of people. socioeconómicos que realmente It's impactan okay. cuando nosotros Go hablamos for it. sobre I was gonna say, estar apto a well, tener la I'm a capacidad de parent, but I'm acceder also a esta educación an especial. Y educational esta advocate. desproporcionalidad es apenas una idea And que one of es una my representación. greatest Alguien ha hecho una frustrations representación is para las expectativas para aquel grupo. IEP Hay una meetings representación and the fact sustancialmente that distinta y otras representaciones que nosotros like if tenemos, por I'm ejemplo, representing a 50% student of color, de la I población do this de for any mujeres child, but negras particularly que for students of representan color 30% de la and población. particularly for Entonces, esto boys. es una desproporcionalidad. I, Entonces, do hay all the algo allí documents que very nosotros debemos ver carefully cómo esto está for the ocurriendo aún. distortions, like the use of the Entonces, word nosotros aggressive, sabemos things like that. seguramente que And los then hispanos y I make latinos, it los part of estudiantes the hispanos y conversation, latinos son and I'll overrepresentados en educación challenge especial. them Y to esto use probablemente other ocurre words. con And una I also do it in clasificación terms de of diagnóstico para los estudiantes hispanos, the porque esto es algo bilingüe I que also do it in terms of aumente el estrés, the porque strategies that are y being esto por used supuesto va a because aumentar el desorden de habla de personally estos don't niños. like Ellos the necesitan typical aprender inglés o approach, hay which distintos is puntos el aprendizaje de inglés que por essentially supuesto no tiene develop un desorden del in habla, pero es la services dificultad de designed for aprender un otro audience diagnóstico y debe ser hecho rather un otro than diagnóstico teaching basado en eso skills
en And el I spent a sistema lot of my y todo time eso debe haber on algo. that, and it's Y no incredibly necesariamente tienen desorden de frustrating habla, pero that no comprenden el contexto. Y even otra discapacidad and también that to me que están this gets into relacionado the al research lenguaje, part, like even when you que have realmente research puede done, ser it doesn't necessarily relacionado a translate un in the best diagnóstico thing equivocado. for Y the student nuevamente, esta es because disproporcionalidad, esta es it una depends otra on the diapositiva para mindset mostrar that, la all the falta de adults making all representación de these los decisions niños en have. And distintas if the categorías. Y nosotros mindset vemos is, acá managing behavior, es en donde getting the nosotros vemos child que to muchas do what cosas I pueden want to ser do, hechas con estos prejuicios that en sort las of políticas que approach, nosotros no vamos a hablar then en este momento. the whole thing is like Entonces, doomed to fail. las And prácticas then like the disciplinarias de Right. la parents escuela es la escalate and all this stuff, última and cosa it's que like, quiero oh hablar yeah, con it's the ustedes. Y child, esto it's es the child. realmente es And it muy doesn't real matter porque what the nosotros tenemos diagnosis un is, niño con this is the discapacidad. approach Muchas in veces general, and it él drives me tiene un crazy, but comportamiento I problemático que I está try to, relacionado a la have all of this discapacidad as que part tiene of una the función conversation. And I know em, that emocional. like when we're Y hay, dealing por with muchas veces nosotros vemos all que of esto no es these reconocido en el sistema unspoken escolar. things, Y lo que that nosotros the vemos fact that I'm an es, advocate, nosotros vemos acá la it's viewed a certain disproporcionalidad en way. But I know if disciplina, I was a parent, específicamente con like a los Black parent estudiantes talking about negros que my tienen Black son, discapacidad then they're de like, autismo y oh, también los yeah, she's bringing up racism, but that's not latinos what que we're tienen más talking about here. You know what I mean? probabilidad de ser And suspendidos de la so, Yeah. escuela por el and so I comportamiento. just Y want esta to, es like, I just encourage una parents to puerta do it para el anyway, control, de no because estar interesado en la although you have to, escuela, you más try to una baja maintain a relationship autoestima. with the school, Y también the es una whole posibilidad para skewed esta power cuestión que dynamic nosotros that tenemos schools de have este set up número when tan it grande comes to de parents, latinos y negros en el sistema criminal. Entonces, realmente esta implementing es their una rights and their child's disproporcionalidad rights. porque nosotros vemos I esto just feel ocurrir a like, cada día. parents should just in general be Entonces, less las reliant on the discapacidades student's están opinion siendo and less enfocadas de manera apologetic, incorrecta en and el análisis just de la say discapacidad what y they también feel like their child, la disciplina incorrecta. needs, and realizing that the Entonces thing that ellos deben drives ser disciplinados, all of más these disciplinados decisions para is the cosas como, data. como You know what I portarse en mean? Yeah. And clase, so like getting more pero and la more familiar with the percepción data as much as para possible los niños de color gives you Yes. more es power, algo but muy it's incredibly nebuloso, unfair because everything is, disruptivo, perturbador, que estos niños heavily sean, like written no in tengan respeto jargon como personas en and not clase. explained, but like here's your booklet, Y es mucho más de of your que rights, disciplinar a los niños para It's so cómo true. portarse en la You were escuela. talking and I Entonces, was, well, first of all, thank nuevamente, you for de doing la what you do escuela and para like la bringing la up those cárcel, very entonces important nosotros vemos points that, eso todo el where, tiempo. Entonces hay where language is being used un like exceso de aggression, representación de los niños where negros it's que really, tienen we know that behavior, la even problematic discapacidad. behavior is about Entonces, communication, right? It's 33% how, de estos niños it serves a tienen purpose, it has a function. discapacidad. El autismo And también that's why está we call them incluido también la functional. ansiedad y otros Yeah. desórdenes That's what, emocionales. Y ahora, because it's llegando al not final, just me being bad gustaría to be hablar un bad. poco No más one rápido wants to be bad to be sobre bad. el It's really autismo en el about like sistema what behavior is that, criminal what purpose is that behavior serving? And judicial. like for Entonces, many los kids that, datos as que you know, nosotros who have tenemos acá, trouble with nosotros language and tenemos un communication, números that behavior generales. serves as a means of Hay communication, una and kind of representación refocusing back to that is exacerbada so de la important. And comunidad negra y yeah, bringing latina. in the ways in which Hay áreas I think we específicas didn't del talk about área like racial trauma and that kind of thing, para but aquellos que that pueden plays cometer into crímenes como behavior crímenes as well, compulsivos and y expectations nuevamente and sort of crímenes que parent experiences. involucran And so pornografía it's infantil. having those Entonces, conversations and bringing them up desafortunadamente, esta because, es una tormenta no one else is perfecta going porque to. hay mucha internet disponible, And mucha So also because the pornografía, fact is y racism esto has nothing to do with se ha vuelto niceness como and una meanness, but everyone penalidad wants to criminal act like, masiva en oh los well, últimos 15 años. I Entonces, am nosotros vemos esto de intending manera to do the right eh, thing, but masiva, I la don't want to talk about criminalización it. de esta yeah, yeah. pornografía. Entonces, estos niños cuando tienen Exactly. dificultades Well, de thank obtener you. imágenes, ellos recurren al We Yeah, internet need more thanks for your y hay advocates. imágenes, participation too. entonces ellos Yeah, son we need, capturados I mean, rápidamente. that's my Entonces, plug is more advocates. We need more es advocates. una Yeah, because tormenta yeah, perfecta I para mean, las I personas have que been to many tienen IEP meetings and problemas I feel incredibly emocionales o intimidated. aquellos que So no I tienen can't mucha imagine experiencia what it must be sexual, like for pero a parent. ellos I just, tienen muy because poco, han yeah, recibido muy I mean, poca educación sexual it's hard. y Yeah.
han But there is a lot of desarrollado un jargon that interés needs to be compulsivo pushed through. específico sobre eso. Nosotros sabemos que no es apenas un diagnóstico de ASD solamente, pero hay otras cosas que deben ser, pero el control de impulso también, pero la mayoría de ellos son direccionados a eso. I Nosotros am también, not sure yo puedo hacer what they're toda una referring to when it conferencia comes to hablando so sobre the la violencia biomedical policial, testing. personas con ASD que tienen Huote? mucha más probabilidad de Yeah, entrar you en can. estas situaciones de conflicto Yeah. con la policía, Yeah, thank you. cuestiones And sorry for the problemáticas con background noise. So basically, el I've heard contacto and I've visual had ojo a very ojo y limited el research, oficial but puede interpretar esto de biomedical una manera testing distinta y hay basically looking into muchos different, casos que ellos han tenido I problemas guess, porque algunos de los nutritions, what autistas, the kids in ellos ASD tienen are también, ellos lacking, fueron and tocados, ellos tienen since esta they cuestión don't con el eat toque, fueron tocados por un proper oficial de diet, policía y también tuvieron and that's problemas con kind eso. of linked to Desafortunadamente esto their, ocurre. mental Y esto state nos and lleva a la why they're pregunta, ¿qué es lo que delaying nosotros podemos hacer certain cuando nosotros areas. hablamos las I'm cuestiones not sure. I'm still on the positivas? research stage, so I would like to know your insight. Yeah, Y I mean, se to me, resumen a it's not. educación, I mean, educación, I think educación, there hablar I sobre am esto. not currently, to be Es honest, up excelente to lo que date with the XMind state of hace, the y de field las in gracias, that. estoy I muy do know agradecida that at porque esto one point, es educar a las NIH personas y was educar a nosotros mismos, conducting because, yeah, I think enfocar you completely be en las careful líneas de about that in the frente, sense los that, there maestros has been a lot of y misinformation proporcionar about más autism apoyo, linked porque esto back to proporciona más apoyo, ideas about, especialmente apoyo de alta calidad para differences la in sort of comunidad negra. gut. Y entonces, Like that mire, was the yo original, estaba that leyendo study that sort of algunas sugestiones promulgated all increíbles, cosas these como issues around agregar, adicionar vaccines, información, and añadir gut health información para differences los in padres folks y with para los autism. maestros en Certainly, clase, anecdotally, we know that, hacer el material folks with autism can be impreso very restrictive eaters and only, accesible para las are on the brown familias. food diet and ¿Cómo only eat nosotros chicken leemos esta fingers. To what información y cómo extent nosotros that traducimos is, esto a symptom or profesionalmente sort para of otros something lenguajes? related to their cognitive Proporcionar ability, I esto think, en that's vídeo still en something that's ASD, under study. proporcionar I do know intérpretes también en NIMH el was video, planning on doing a estar con large, las like, familias y los trabajadores sociales en well-controlled donde las study, personas and son I don't know if that's finished yet, familiarizadas and I con los don't know if that recursos was something that they were doing over long term, but comunitarios y también for information, you want to go to really hacer peer-reviewed, con que los good padres estén sources like conectados con este NIMH for diagnóstico. Estas son information. algunas de las cosas que pueden And as ser you're hechas para researching it, poder that's what you really proporcionar should be el looking acceso, at. mejor, un acceso Journal mejor para articles las that are familias. from reputable Pero journals esto that es are lo que peer-reviewed, nosotros vemos and studies entonces that en una are experiencia. replicated, as opposed Y to esto no es una anecdotal cuestión info. pasiva, But pero en una certainly that's something instancia that people have talked activa about and nuevamente is del something in the area of antirracismo. research. Construir Thank you so much. I comunidades appreciate con it. Oh, you're welcome. acceso, diversidad, en donde nosotros podemos garantizar que nuestros niños están recibiendo lo que ellos necesitan de acuerdo a su potencial. Y acá es una cuestión de si ya se está para estudiantes, es un grupo de educación especial, es un grupo de defensa de educación especial, ellos son increíbles, también tienen su programa específico para poder identificar a los estudiantes de color. Esto realmente está enfocado en todo y cualquier resultado, no solamente en los resultados proporcionados por la educación especial. Entonces, la información de contacto está en la diapositiva. Yo espero que ustedes estén bien preparados para tomar el próximo paso para luchar con cosas como IEP, diagnóstico. Yo sé que yo he hablado muy rápido, pero espero que me hayan comprendido bien. Nosotros lo hicimos, fue perfecto. Fueron informaciones muy buenas. Entonces nosotros sí tenemos una pregunta en el chat. Entonces, por favor, pueden escribir las preguntas o levantar su mano si quiere hacer una pregunta específica. Una pregunta, doctora James. ¿Sabe si hay alguna cuestión en el sistema judicial para el sistema judiciario, para aquellos que tienen autismo? Yo realmente no sé, yo no sé si hay algunos recursos específicos en eso. Yo lo que he visto la mayoría de las veces es que algunos informes que hablan sobre algunos casos específicos, la parte del problema en general y cuando hacemos investigación del sistema judicial son apenas problemas que son muestras de problemas y no muestran cuál es el punto del problema criminal. O sea, ya fueron arrestados, ya están en prisión o fueron arrestados.
internado o si están en alguna instalación psiquiátrica. Este es el problema. Las investigaciones son muy hechas muy fuera del local, entonces es muy difícil para poder mostrar exactamente si están bien representados, pero lo que yo te puedo decir es que los cargos que nosotros vemos comúnmente en el sistema criminal es un punto que no es criminal, esto es lo que nosotros hemos visto, por eso dije que es una tormenta perfecta para el crimen. Algunas veces nosotros vemos el asalto, entonces es algo que realmente no está relacionado con una persona con el espectro, que está en el espectro de autismo. Eso no es lo que una persona realmente esté interesada y trabajar de manera preventiva en eso. Algunas ocasiones, como yo les dije, como un oficial de policía se ha acercado a esto y los autistas, a ellos no les gusta que se acerque, que I just want to tenga say su that espacio again, invadido. thank you Entonces so nosotros much vemos to X también Minds muchas cosas, for muchas bringing veces me in alguien for this talk, and I am intentando available. tomar ventaja So de su please feel free to espacio contact me with para, any cuando questions. hablamos de My email contact is there, and also my phone number. comportamiento criminal y estas cosas, es algo que nosotros vemos que alguien se está beneficiando de esto, es algo obvio. Pero yo le diría que es más serio que nosotros vemos es este específico. Hay una pregunta, Magdala Perodín. Vemos que has levantado la mano. Sí, me gustaría darle las gracias a la doctora James por su presentación All right, take care. anoche. Pero la pregunta que yo Bye, everyone. tengo es, yo no veo ninguna correlación con los diagnósticos y los crímenes. Me estaba preguntando si hay alguna cuestión en otros países que ha sido desarrollada y cómo el diagnóstico puede cambiar en estos países. ¿Es falta de diagnóstico en otros países o es una industria? Bueno, yo creo que el patrón que nosotros hemos visto desde mi comprensión del autismo está en todos los lugares. Entonces, no solamente en países desarrollados, pero también en países en desarrollo. Entonces nosotros vemos problemas que nosotros vemos en países en desarrollo, es la evaluación, herramientas de evaluación correcta para hacer este mapeo, que sean válidas y confiables en aquellos países específicos. Y también problemas muy simples, como no tener un personal entrenado correctamente para trabajar con ellos. Familias de Jamaica, por ejemplo, ellas generalmente tienen la evaluación para niños jóvenes de autismo y aún ahora tiene 15, 20 años, ella lucha. Yo creo que hay un único psicólogo allí para poder hacer esta evaluación. Entonces es difícil, es muy difícil. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones prácticas que deben ser tratadas para poder hacer este diagnóstico mejor, pero también tener los instrumentos correctos. En realidad, hay, hay una conferencia interesante que ocurrió hace un mes. Un neuropsicólogo estaba hablando sobre una materia neuropsicológica africana y yo no sabía nada sobre eso. Yo estaba muy contenta que él estaba presentando sobre los contenidos de toda aquella batería y tipo que ellos están utilizando, porque era la primera vez que yo había escuchado algo de esta así. Entonces, yo creo que fui esto de la Sociedad Psicológica de Massachusetts, creo yo, pero esto fue un comienzo para... También debe ocurrir en países desarrollados. Cuando usted habla de batería, ¿qué es lo que usted quiere decir? Bueno, cuando hablo de batería, esto significa distintos tipos de pruebas neuropsicológicas que pueden incluir pruebas de memoria, funcionalidades académicas, atención,
funciones, habilidades funcionales. Yo no sé nada sobre eso, pero es una batería que está siendo desarrollada en África subsahariana y es algo muy bueno y estamos todos muy contentos con esto. Hay un otro padre que hizo una pregunta como padres y cuidadores de personas autistas. Se siente un poco de sobrecarga cuando al mismo tiempo es necesario para poder aprender y educar a nosotros mismos mientras educamos a otros en un esfuerzo para proteger nuestros amados autistas. ¿Alguna idea o recomendaciones sobre eso para poder ayudar el niño con autismo, pero también ayudar a la persona para poder educar a otros, educar a sí misma sobre eso? Sí. Voy a hacer la pregunta nuevamente, perdón. Lo que yo digo es que muchas cosas nosotros podemos sentirnos que estamos con una sobrecarga cuando nosotros tenemos que tratar de nuestros amados niños con autismo, pero también debemos educarnos a nosotros mismos y de educar a otras personas. ¿Hay alguna idea o pensamiento para nosotros personas de color, que tengamos la posibilidad de tratar con esto de una otra manera? Porque muchas veces, nuevamente, nosotros sentimos esta sobrecarga sobre nosotros, sentimos que nosotros debemos proteger a nuestros niños con autismo, pero también debemos educar a otras personas para que ellos tengan los recursos suficientes. Entonces yo creo que es esta pieza específica que está faltando sobre esta sobrecarga. Me gustaría apenas saber si tienes algún comentario sobre eso. Bueno, yo creo que nuevamente son oportunidades como ese, conectar a personas. Yo trabajo en un local ahora, yo no estoy sola, entonces yo tengo mi práctica personal, pero ahora yo trabajo en un lugar que yo puedo enviar un correo electrónico a todos y decir, bueno, ¿sabes? ¿Conoces a algunos psicólogos, psiquiatra que está haciendo eso? Como construyendo estas conexiones, construyendo estas comunidades. Entonces yo creo que es la clave que nosotros podemos trabajar. Entonces, algunas de estas recomendaciones que yo he leído sobre conectar, nosotros tenemos un niño que fue diagnosticado recientemente y la familia está tratando con eso, conectar a estas personas. Esto es increíble. Porque ahora nosotros sabemos, usted sabe que no está solo, que hay otras personas que pueden tener más ideas sobre eso. Entonces yo creo que esto tiene mucho valor y es muy bueno. Entonces lo que yo puedo decir de mi parte, que alguien que está pasando por eso ahora, es tener un grupo de apoyo y decir, bien, perfecto, yo he pasado por eso. Bueno, ¿y cómo vas a ver? Bueno, esto es bueno. Entonces construir estas conexiones entre las personas. Y yo sé que Daria tiene todo el listado de recursos. Entonces necesitas mostrar esto nuevamente. Bueno, yo voy a poner esto nuevamente en la pantalla. Nosotros tenemos una pregunta. Hay una falta de recursos en el sentimiento general de las personas y en algunas áreas que nosotros hemos hablado durante la presentación, pero este número de niños diagnosticados, pero las nuevas nuances que han hablado, hay un gap, hay un espacio. Sí, cuando yo estaba presentando para esta presentación, otra presentación que ya he hecho algunos años, yo me pongo muy contenta en hacer este tipo de presentaciones, en donde las personas quieren más y más y más. Porque cuando nosotros nos profundizamos en eso, nosotros vemos cómo en profundo nosotros tenemos todos estos datos cuando nosotros hablamos de problemas, tenemos datos sobre las representación de los niños de color, de las personas de color con las discapacidades emocionales y las desproporcionalidades en estas prácticas, todas estas cosas, ¿sí? Sí, 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 sí. Nosotros sabemos que todo esto existe, nosotros sabemos que los números están frente a nosotros porque
Todo esto ya fue hecho, entonces nosotros aún no tenemos investigaciones en esta cuestión. Nosotros sabemos que los niños de afroamericanos pasan por eso, las cuestiones de los síntomas, los diagnósticos hasta la edad de 6 años. Hay muchos estudios que nosotros mostramos que los niños representan todos estos motivos. Entonces, aún hay un gap. Nosotros aún no sabemos qué es lo que va a contribuir para estas conclusiones de la cuestión del racismo, sobre cómo esto realmente ocurre. ¿Cuál es la metodología para para que cada una de estas cosas ocurra? Entonces, yo he hablado con algunas personas sobre el diagnóstico. Entonces, es un diagnóstico hecho en historia. Yo creo que la primera ola de feminismo fue, bueno, todas las mujeres son increíbles artistas, pero ellas no son incluidas en los libros de historia, nadie habla sobre ellas. Hay millones de